La última ponencia del día de hoy. Ampliación del diseño de la propuesta metodológica óptima para la ubicación de puntos, es decir, pozos de fuentes de agua subterránea, con la implementación del estudio de vulnerabilidad o riesgo de contaminación presentes en Venezuela. Y estará a cargo de la licenciada María Hernández, quien es licenciada en Geoquímica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela el año 2007, con maestría en Gerencia Ambiental de la UNEFA el año 2015, especialización en Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Bogotá, Colombia, ponente en algunos congresos internacionales en las áreas de hidrogeología e hidrogeoquímica. Actualmente es tutora académica y profesora instructora de la Cátedra de Hidrología y de Saneamiento y Conservación Ambiental en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Santa María. Le damos una cordial bienvenida a la licenciada María Hernández, quien va a presentar a través del video que nos suministró, que lo vamos a colocar a continuación. Buenos días, primero que nada, dar las gracias por la invitación al Congreso. Les habla la licenciada María Fernanda Hernández y les presento el siguiente trabajo titulado Ampliación del diseño de la propuesta metodológica óptima para la ubicación de puntos de pozos de fuente de agua subterránea con la implementación del estudio de vulnerabilidad o riesgo de contaminación presentes en Venezuela. La vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación es un tema actual en la gestión del recurso hídrico y su evaluación tiene como objeto la protección del agua subterránea, prevención de la contaminación y el mantenimiento de la calidad del pozo no contaminado. La contaminación ambiental es un tema diversamente extenso y que concierne gran preocupación en la sociedad del día de hoy, focalizando principalmente debe atención al tema de recursos hídricos subterráneos y evaluar la vulnerabilidad de un acuífero es muy compleja y se requieren de muchos estudios previos para poder determinar y dar resultados satisfactorios para establecer metodologías adaptables en este ámbito. Entre los principales fuentes contaminantes tenemos demanda de agua, afectación antrópica, sobreexplotación, pérdida de desechos, cambios del uso de suelo, prácticas agrícolas y incremento de las urbanizaciones. Es por ello que la importancia de la preservación de estos recursos hídricos y su debido estudio previo a las perforaciones para evitar el deterioro de las fuentes subterráneas y el riesgo de contaminación debido a una mala intervención. Por lo tanto, este proyecto de investigación se enfocará en plantear una metodología más aproximada para determinar la vulnerabilidad que podría caracterizar un acuífero, identificado con la metodología de Frida Moyano en el 2019. Se estableció el siguiente objetivo general, que es ampliar el diseño de las propuestas metodológicas óptimas para la ubicación de pozos de fuentes de agua subterránea con la implementación del estudio de vulnerabilidad o riesgo de contaminación presentes en Venezuela. Para desarrollar el objetivo general se establecieron los siguientes objetivos específicos, que es investigar acerca de las diferentes metodologías existentes utilizadas para obtener información acerca de la vulnerabilidad de contaminación en acuíferos, seleccionar según la investigación obtenida modelos de simulación para estimar el porcentaje de riesgo de contaminación en los acuíferos y por último desarrollar la propuesta de ampliación con la implementación del estudio de vulnerabilidad o riesgo de contaminación. Se sabe que existen muchos métodos y herramientas y exclusivamente probados de diferentes ámbitos para la estimación de la vulnerabilidad de puntos de fuentes de agua subterránea, entendiendo entonces que la metodología que se utilice representa la estrategia que se ha de cumplir para llevar a un buen término cuantitativo. A continuación se resume la esencia
de lo que será el marco metodológico por lo cual se regirá el proceso investigativo. Para ello será el número 1, que es el levantamiento de campo, el cual consiste en la revisión bibliográfica de los métodos existentes para analizar, estimar estudios de vulnerabilidad o riesgo de contaminación. Número 2, preselección. Es preseleccionar los mejores métodos con mayor potencial, se identificarán y escogerán aquellos métodos que demuestren ser sólidos e integrales, antes de haber sido profundamente aplicados y probados. Número 3, la construcción del modelo. Este nos permitirá recomendar aquel método que analizará con mayor precisión los datos obtenidos del pozo en base a la selección, ponderación y ampliación de los criterios para estimar la vulnerabilidad de cada uno de los diferentes puntos de fuente de agua subterránea que sean identificados. Y por último, el análisis comparativo de los resultados arrojados por los métodos. Se realizarán los cálculos necesarios aplicando el modelo constructivo para comparar el nivel de precisión de cada uno de los modelos en función de los diferentes tipos de acuíferos en estudio. Finalmente, tomando en consideración el cuadro comparativo, se establece la estimación del nivel de vulnerabilidad que caracteriza al pozo de estudio. La metodología antes descrita nos permite diseñar un método más flexible y fácil de trabajar en equipo, garantizando que la recomendación sea la mejor. Durante la revisión teórica realizada, se identificaron 5 modelos de simulación como aquellos que, con mayor efectividad, logran dar respuesta a las inquietudes relacionadas con la estimación de riesgo de contaminación de un acuífero. Entre esos están Drasty, GOP, Syntax, EPI y GALDI. Esto nos brinda respuestas efectivas y muy satisfactorias en cuanto a la estimación del porcentaje de riesgo de contaminación en acuíferos. Posteriormente, tendremos la lista de parámetros de los métodos de determinación de vulnerabilidad según el método establecido. Entre los parámetros tenemos profundidad del agua subterránea, recarga neta, litología, tipos de suelo, topografía, naturaleza de la zona no saturada, conductividad hidráulica del acuífero, confinamiento hidráulico, zona de intensa cartificación, cobertura de protección, condiciones de infiltración, recarga, tipo de acuífero, distancia, tierra dentro de la perpendicular a la línea de costa, impacto existente en la intrusión marina y espesor del acuífero. Aquí en esta siguiente lámina encontramos una descripción resumida de los métodos de vulnerabilidad, indicando que los métodos más utilizados son Drasty y Syntax porque se consideran con mayores resultados altamente confiables, ya que existen o se desarrollan con una mayor cantidad de parámetros. EPI es una herramienta utilizada para pozos de tipo kárstico. GOT se considera una cantidad reducida de variables, sin embargo su efectividad es muy satisfactoria, y el GALDI es especializado para acuíferos que se encuentran cerca del mar, es decir, acuíferos. Entre los análisis y resultados obtenidos se establecieron o se investigaron o se revisaron 42 investigaciones totales, entre fuentes de información de tesis especiales, clases universitarias, libros de texto, material web y entrevistas. Estas 42 investigaciones se le hicieron análisis estadístico y encontró que el 71% de esos trabajos dan unas investigaciones con aporte y un 29% dan investigaciones sin aporte. De ese 71% de investigaciones con aporte, realizó un análisis porcentual de los métodos de determinación de la vulnerabilidad con mayor amplia aplicación y conseguimos que el que posee el método de mayor efectividad es el método Drasty con un 40%, le sigue el método GOT con un 23%, el Syntax con 17% y de igual manera en puntos porcentuales, en porcentaje se encuentra EPI y GALDI. Cabe destacar que el método Drasty, GOT y Syntax son para acuíferos de tipo libre, semiconfinado y confinado. Para ello, es bueno repasar cómo se ubican los puntos de fuente
del agua subterránea. Para ello se realizaron estudios preliminares, después se encuentra en la fase 1, que es el trabajo de oficina para la ubicación de la región geográfica donde se requiere construir el pozo. En la fase 2 es el trabajo de campo, es la inspección en sitio para determinar algunas características necesarias en sitio para la ubicación. En la fase 3 se hacen los estudios geofísicos y se selecciona el método geofísico de prospección para tener los análisis y ubicar la existencia de los acuíferos presentes y el tipo de acuífero y las propiedades hidráulicas. Y una vez obtenido toda esta información, nos vamos a la fase 4, que son los resultados, que es el análisis general de los resultados obtenidos por cada una de las fases, generando los diferentes tipos de pruebas. Aquí se muestra un resumen de todas las combinaciones del método para establecer los puntos de agua subterránea. Esto va a ser el punto de partida para la ubicación del estudio de vulnerabilidad, el cual nosotros vamos a ampliar la propuesta. Como primera parte de la propuesta de vulnerabilidad, se verifica toda la información recopilada. Para ello, es necesario tener una recopilación de información, identificación de parámetros y clasificación de la organización general del punto o la zona donde se va a hacer la perforación del pozo. Para ello se establece qué tipo de vulnerabilidad vamos a trabajar, litológica o hidráulica y química, con el objeto de seleccionar el mejor método de simulación más adecuado y establecer las recomendaciones y la toma de decisiones con relación a la ubicación. Cabe recordar que para identificar los parámetros necesitamos recopilar la información, identificar los parámetros y la clasificación de la organización. Para de esta manera organizar en función de los métodos de simulación. Una vez establecido eso y establecer todas las características del entorno del pozo, se establece qué vulnerabilidad nosotros vamos a trabajar. Tenemos la litológica y la hidráulica y la. Nosotros en este trabajo nos concentraremos en la vulnerabilidad litológica e hidráulica, y la vulnerabilidad química es muy importante, pero será establecida en una investigación. Una vez que ya tenemos establecida que vamos a trabajar con la vulnerabilidad litológica y hidráulica, se requiere identificar los parámetros de alimentación del modelo de simulación para establecer el tipo de acuífero y establecer el método de simulación. Entre los parámetros tenemos los litológicos, los físicos y hidráulicos. Le presentamos los diferentes tipos de parámetros: profundidad del agua subterránea, la recarga neta, la litología y la estructura del acuífero, tipo de suelo, topografía, naturaleza de la zona no saturada, conductividad hidráulica del acuífero, confinamiento hidráulico. Una vez que tenemos los parámetros establecidos, si lo tenemos los parámetros completos, continuamos con la clasificación del tipo de acuífero, y si no, se pasarán hacia la fase 1 y 2 del modelo para establecer esos parámetros con mayor precisión. Una vez que continuamos con el modelo, identificamos el tipo de acuífero del cual nosotros vamos a trabajar. Entre los tipos de acuíferos que se encuentran está el confinado, semiconfinado, libre, kárstico, fisurado y marino. Una vez establecido el tipo de acuífero que se va a trabajar, se selecciona el método de simulación el cual se va a trabajar. Entonces obtenemos para acuíferos el tipo confinado, semiconfinado y libre, podemos trabajar con el método DRASTI, método Syntax y el método GOT. Para el tipo de kárstico y fisurado podemos trabajar con el método EPI, y para acuíferos de tipo marino podemos trabajar con el método GAP. Cada uno de ellos posee características cualitativas y cuantitativas, y siendo las características cualitativas de medición muy bajo para menor riesgo de vulnerabilidad y muy alto para mayor riesgo. En función a esta determinación y tener los parámetros de entrada, sean los organismos diseñados para estimar la vulnerabilidad de los pozos, y se tabulan los indicadores de vulnerabilidad en función del alcance establecido para cada uno de ellos. Una vez que se tengan esos valores
Si la vulnerabilidad es muy baja, bajo o moderado, se procede a la perforación del pozo, pero de no ser así, se pasa a la ubicación, repetir la ubicación del otro punto y repetir el proceso de la fase 1, 2 y 3 debido a que posee riesgo de vulnerabilidad. Como conclusiones generales, se analizaron aproximadamente 42 antecedentes, del cual 71% fueron tomados como referencia y un 29% como no. Los métodos seleccionados para la estimación fueron DRASTI, GOP, Sintaxis, EPI y GAP. De acuerdo con las metodologías previas, es importante saber a fondo las fases descritas a continuación. Estudios preliminares, fase 1, actividades de oficina, fase 2, actividades de campo, fase 3, métodos geofísicos y fase 4, análisis de resultados para tener con el fin de continuar posteriormente con la ampliación de la propuesta metodológica para la implementación del estudio de. Entre las recomendaciones tenemos conocer el acuífero, aplicación de los programas, variables del proyecto, ampliar investigaciones antecedentes, comprobación práctica de los métodos de estudio y desarrollar la metodología de vulnerabilidad presente. Muchísimas gracias.